Sería bueno que todos estén con su espada en la mano, hermanos, porque es justo y necesario que nos sometamos a las escrituras, a la palabra de Dios, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Y nos sujetamos a la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, como está escrito sobre el fundamento de Jesús y de sus apóstoles. Y conforme a esa verdad vamos a leer Colosenses capítulo 4 y vamos a tocar tema que está escondido en las Escrituras, pero que es tan importante porque puede hacer que se pierdan o que se salven. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 7. Dice el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. A ver, vamos a apuntar. Tíquico. Vamos a apuntar a Tíquico. ¿Quién habla de Tíquico? Tíquico. ¿Quién predica Tíquico? Nadie. O sea, por lo menos yo no escucho. Vamos a tocar a Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Bueno, les cuento. Era un amado hermano. Para que el apóstol se refiera a Tíquico como un amado hermano, yo no me lo imagino a Tíquico hablando a sus espaldas de Pablo. No me imagino a Tíquico diciendo: oye, no le hagan caso a Pablo. Pablo es un hombre como cualquiera. O sea, la gloria es de Dios. Hay que seguir a Cristo, no a Pablo. O sea, yo no me lo imagino a Tíquico hablando eso. Yo me imagino a Tíquico humilde, preparando la comida, lavándole los pies a los hermanos que llegan. O sea, un hermano agradecido. Amado hermano, y no solamente un hermanito, era un ministro, un fiel ministro. La humildad con la exousia van de la mano. Tíquico era amado hermano y era un fiel ministro. Y tercero, era un consiervo en el Señor, un apóstol. Tíquico, un apóstol. Para los que no saben, pues entérense, un consiervo del apóstol Pablo. El cual he enviado a vosotros. La palabra apostolo significa enviado. Y aquí confirma la palabra enviado a vosotros. Sabemos que Pablo veía al Señor, tenía visiones con el Señor Jesús después de resucitado. El Señor hablaba con él, un apóstol, un enviado del mismísimo Dios Altísimo. Y aquí vemos a Tíquico, otro apóstol, enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y lo envié con Onésimo. Wow, otro nombre, Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Bueno, entérense, hermano. Onésimo era otro amado hermano. Era otro hermano fiel. Fiel hermano. Está hablando de la fidelidad fraternal. No está hablando de la fidelidad para con Dios aquí en este punto. Sí, era un fiel ministro, o sea, fiel ministro, fiel a Dios, pero era un fiel hermano. O sea, hay hermanos que son fieles y hay hermanos que son infieles. Dice, y Onésimo es un amado y fiel hermano que es uno de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pues los colosenses no eran judíos, eran gentiles. Era uno de los gentiles. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, otro. ¿Quién era Aristarco? Era su compañero de prisiones. O sea, Pablo ya estaba de edad, estaba en prisión, lo llevaban de aquí para allá. Y como ustedes saben, en la prisión pues no te tratan como un hotel de 5 estrellas. Entonces habían hermanos que lo servían a Pablo, que lo atendían. Era su compañero de prisión. Os saluda Marcos,
el sobrino de Bernabé. O sea, el apóstol Bernabé tenía un sobrino llamado Marcos, que también se le llamaba, tenía el nombre de Juan, le llamaban Juan por sobrenombre Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamiento, que si fuere a vosotros, recibidle. Y también tenemos a Jesús llamado Justo. Había un hermanito que se llamaba Jesús, que le decían el Justo. Dice que son los únicos de la circuncisión, o sea, en otras palabras, eran judíos, pero Onésimo era un gentil. Pero Aristarco, Marco, el sobrino de Bernabé, y Jesús el Justo, que son los únicos de la circuncisión, que eran judíos, que me habían ayudado, que me ayudan, son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. O sea, que estamos hablando aquí. Aquí esta enseñanza tiene que ver con la dinámica del reino de Dios dentro de la iglesia. Si bien es cierto, el reino de Dios abarca lo visible y lo invisible y lo eterno, nosotros, la iglesia, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está en esta tierra, en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos hablando de la iglesia dentro del reino de Dios, pero ahora vamos a hablar cómo funciona el reino de Dios, o sea, el reino de Dios, pero en algo local, en algo puntual, en algo que podemos tocar, ver, escuchar dentro de la iglesia. El reino de Dios está en vosotros, dijo el Señor. O sea, el reino de Dios es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, es la presencia de Dios en su creación. Ahora, como iglesia, tenemos que reconocer el reino de Dios y cómo opera dentro de nosotros. Y tenemos que aprender algunos principios de la palabra de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Sí, gloria a Dios. Pero también dice la palabra de Dios que el reino de Dios es poder de Dios para salvar. El reino de Dios es, como dijo el Señor Jesús, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, también el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios no solamente son palabritas de amor y de justicia, sino que el reino de Dios también es exhortación, es amonestación, es, como dice, presidir, dirigir, amonestar. El reino de Dios abarca mucho más lo que algunos neófitos se ponen a enseñar y caen en el lazo del diablo, ¿no? El diablo los agarra y los agarró bien agarrados, porque se hacen maestros antes de tiempo. Y el Señor dijo a través de su apóstol, no os hagáis maestros ustedes, porque recibirán mayor condenación, porque van a hablar cosas, un montón de verdades, y van a decir una mentira suficiente para mandar al infierno a uno que está distraído, porque va a creer que estás bien, que eso es así, que eso es correcto, y al final el fruto de su vida, que se van al mundo, ¿no? Que pueden seguir conviviendo con la mujer de sus hijos sin casarse porque creen que está bien, ¿no? O sea, y esa es la manera que el lazo del diablo y la condenación del diablo es porque se la creyeron. Se la creyeron, ¿no? Ya son maestros, ponen su canal de YouTube y empiezan a hablar, siendo ignorantes, siendo neófitos, tienen el chance de crecer, de aprender, pero con humildad. Y los ministerios los constituye Dios. Nadie se hace ministro porque el hermanito le dijo que lindo que echa fuera los demonios. Nadie puede ser ministro si el Señor no lo constituye ministro. Hay muchos que se llaman ministros, siervos de Dios, pero ¿cómo sabes? Dios es el único que constituye ministros. Para los que no saben, cualquiera puede poner un canal de YouTube y testificar. Sí, y está bien. Mi propio hijo una vez me dijo, abre tu canal y testifica. Sí, gloria a Dios, hermano. Abre tu canal, cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Al endemoniado Gadareno, que le rogaba al Señor, le rogaba para venir. Se dijo, no, vete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Publícalo. Pero, pues, ¿en qué momento lo constituyó ministro al pobre Gadareno? O sea, libertado por el Señor. No, pues el otro día se la creyó, ¿no? El tremendo ministro Gadareno.
No, hermanos, o sea, no necesariamente hay que pagar un precio. La palabra de Dios dice que los diáconos sean probados y si fueren irreprensibles, entonces, o sea, ¿dónde está eso? Pues estamos hablando de la palabra de Dios. A ver, bueno, no nos vamos a ir de ahí de donde estábamos Colosenses, pero vamos a hablar aquí en Timoteo, por ejemplo. En Timoteo, para que la gente no diga que estamos hablando con lo que se nos ocurre, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí? ¿Dónde estás, Timoteo? Después de Tesalonicenses. Sí, aquí está, pero ¿dónde está Timoteo donde dice acerca de los requisitos de los obispos, de los diáconos? Ok, 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno desea episcope, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no? Hay hombres que lamentablemente pues no son maridos de una sola mujer, porque tuvieron una mujer, tuvieron 3, 4, 5 hijos y que están resentidos con el hombre y luego se casa con una mujer más joven y pues y ahora ya es marido de una sola mujer. No necesariamente, hermano. O sea, Dios perdona, pero primero tienes que confesar que la embarraste, ¿no? Tienes que confesar que los resultados de tu conducta trajeron maldición, ¿ya? Y que Dios lo sabe. Y que cuando tú te humillas y reconoces y confiesas, Dios te perdona. Pero no me vengas acá como que tú eres el santo de Israel que ya ahora sí estás muy bien. Sí, no, Dios te perdona, pero primero Dios te dice, la embarraste. Tienes que reconocerlo y confesar, ¿no? O sea, entonces dice, no daba mucho vino, no codicioso de ganancia, amable, apacible, que gobierne bien su casa, etcétera. Verso 6, no un neófito, o sea, esa planta que es un neófito, una planta nueva, alguien que recién empieza a conocer las cosas de Dios, que empieza a leer la Biblia, empieza a estudiarla, no sea que envaneciéndose, dice, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? Pues que se la creyó, que se quiso ser igual que Dios. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo el diablo. Entonces hay muchos que se creen ministros y tienen un pésimo testimonio con su suegra, con su suegro, con el vecino, con la vecina. O sea, tienen pésimo testimonio. Entonces la palabra de Dios dice que tenga un buen testimonio de los de afuera, no con los hermanitos que te aman y están contigo. No necesariamente. Tengo que tener buen testimonio con mi vecino. Ese vecino pueden llamarlo y preguntar quién es Felipe Canepa. Que me digan quién es Felipe Canepa, si soy un buen vecino, si soy un buen patriota, un buen ciudadano, que no boto la basura a la calle, que hago las cosas correctas, que cuando voy a comprar y me dan de más tengo que devolver eso porque pues estaría robando. Que cuando mi perro hace popó también. Que cuando mi perro sale a la calle, pues Daisy tiene que levantar y levantamos la cochinada que hace el perro en la calle. O sea, todas esas cosas, hermano, tenemos que tener buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, yo quiero saber qué dice tu ex mujer, por ejemplo. Quiero saber qué dicen tus hijos de tu primer matrimonio. O sea, quiero saber cómo está tu relación con los de afuera. O sea, a mí no me vengan aquí los envanecidos, no me vengan a sorprender con sus tremendas enseñanzas, ¿eh? Pues vamos a hablar palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, estamos hablando del reino de Dios dentro de la iglesia. Colosenses, capítulo 4, estamos allí. Estamos hablando de algunos hermanitos ignorados, de algunos nombres de
de gente, de siervos fieles, de amados en Cristo, amados fieles hermanos, consiervos que allí en la, como se llama, detrás están trabajando, están sirviendo, como esta hermanita Alejandra Pérez. Y todos los hombres que un día, pues en México bautizamos y todos se fueron en pos del diablo. Eso es lo que ha pasado con algunos de ellos. Y ustedes saben a lo que me refiero. Hasta ahora no sacan el video de difamación que hicieron contra mí. Quiero que sepa esta persona que yo nunca vi ese video y nunca leí esa carta. Pero sin embargo, hasta ahora, creo que hasta ahora está ahí. O sea, ¿qué me dice eso? Que mi comunión es con quién. ¿Con quién tengo comunión, Dios? La pregunta es, examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. Ustedes pruébense, porque yo me pruebo, ustedes se prueben. Y la pregunta que le haría es, examínate y prueba en el Señor si Dios está contigo, a no ser que seas reprobado. O sea que, hermanos, la dinámica del reino de Dios no es tan simple. La dinámica dentro de la iglesia de Dios es perfecta. La escritura dice que toda la escritura es útil para enseñar. Y ese versículo lo tengo apuntado acá. Está en 2 Timoteo 4:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1. Luego, número 2, para redarguir. Y esa palabra redarguir, a ver, vamos a buscarla y no me voy a olvidar dónde estamos. Estamos en Colosenses capítulo 4. Pero vamos a fluir como estamos fluyendo aquí en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Dice, ¿dónde está? 2 Timoteo 4. Que toda la escritura es útil. Acá está, capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y es útil, número 1, para enseñar. Qué lindo. O sea, esa palabra es linda. Linda para enseñar. Pero no solamente para eso. La siguiente razón o condición o para qué sirve la escritura es también para redarguir. Y esa palabra, para los que estudian las escrituras y la escudriñan, es la palabra 1650 en la concordancia Strong. La palabra redarguir es elecchos. Elecchos 1650, que significa para reprochar, para reprender y para probar. O sea, en otras palabras, no es nada lindo para tener cosquillas, hermanos. O sea, la palabra amonestar, la palabra redarguir es reprochar, reprender duramente y para probar duramente. Eso es lo que significa esa palabra. O sea, la palabra de Dios, si bien es cierto, es para amar a tu hermano, ¿no? Ay, si tú hablas mal de tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios? Sí, hermano, eso es palabra de Dios, sí. Pero, pues estás usando la palabra de Dios como te da la gana para poner la agenda que tú quieres. Así no es. Dios es amor, es fuego consumidor. La palabra de Dios es bendita para enseñar, gloria a Dios, pero también es para reprender, para exhortar duramente, para amonestar y para poner al descubierto y para exhortar duramente, dice la palabra de Dios, con toda firmeza. Así que, ¿dónde está eso? Allí, 2 Timoteo 3:16, es útil para redarguir y también, ¿sabes qué? Para corregir. Y tú cuando corriges lo que está deficiente. Y la otra palabra, el cuarto punto, es para instruir. Esa palabra instruir es la número 3809, la palabra paidea. Paidea. Esa palabra en el griego significa para castigar, para disciplinar, para la formación, para la crianza de un niño. O sea, esa palabra paidea, instruir,
se usa cuando, por ejemplo, Daisy o cuando mis hijos eran pequeños o cuando un papá o una mamá ve a un niño que se está portando mal, que está majadero, gritando, tirando las cosas, llega un momento que hay que usar la paidea. Esa es la palabra paidea, la 3809, que es la palabra aquí en la Reina Valera, instruir, es la palabra paidea, que significa, pues hay que castigar, disciplinar, hay que formar en la crianza de un niño. En otras palabras, un majadero hay que darle tau, pau, como dice. O sea, ese es el reino de Dios dentro de la iglesia. Ahora, ¿quién va a hacer esto? Pues dice la palabra que reconozcáis a los que os presiden y trabajan en el Señor y los tengáis en doble estima por amor a su trabajo. Ahora, lógicamente, a ese hombre, a esa mujer, se le demanda estar en comunión con Dios, se le demanda tener un buen testimonio con los de afuera, se le demanda tener una conciencia limpia delante de Dios y limpia delante de los hombres. ¿Dónde están esos hombres para yo poder sujetarme a esos hombres? ¿Dónde están esos hombres? Hay que buscarlos con lupa. Estábamos en Colosenses, capítulo 4. Hemos hablado de Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, llamado el justo, Tíquico. Esos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Por qué un consuelo? Pues porque, como dice la palabra de Dios, se me abrió puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. O sea, pues estos hermanitos fieles, amados, pues lo consolaban a Pablito. Gloria a Dios por los hermanos fieles. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, o sea, otro gentil, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Miren lo que es un siervo de Cristo. Este siervo, ¿qué es lo que hacía este siervo? ¡Wow! Rogaba encarecidamente por ustedes en sus oraciones. ¡Wow! ¿Qué tal siervo? A ver, ¿cuántos de los que andan envadecidamente han estado orando por este hombre que les está hablando? Que por medio de este hombre ustedes han recibido la verdad y se han apartado del pecado, de la fornicación, de la inmundicia y le han pedido perdón a Dios por todas las embarradas que han hecho en su vida y no lo hacen más. O sea, ¿cuántos están orando por este hombre? Pues no, son los grandes siervos de Dios. Ponen su canal y empiezan a hablar en contra mía, con indirectas, como si el Espíritu de Dios no me daría discernimiento de quién es quién. Quiero que sepa que no veo esos videos. Yo veo los títulos, veo la cara y eso es todo. No me interesa ver ningún video, pero discierno porque el Espíritu de Dios es el que me guía. Así que no se crean que yo veo los videos y los escucho. No quiero escucharlos, no quiero escuchar su voz, el timbre de su voz, de nadie, porque ya sé lo que son. La palabra de Dios dice que al Señor Jesús no tenía necesidad que le digan lo que había en el hombre y qué decían los hombres, porque Él conocía lo que había en los hombres. Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, yo la tengo, la creo y sé que la tengo. Entonces, algunos no pueden decir lo que yo digo porque les falta, porque no han llegado a esa medida que Dios da. Pero si la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo, imagínate al otro apóstol, al otro allá en el YouTube, a esos predicadores de las cuatro paredes, a una iglesia llena de adúlteros y fornicarios y pornógrafos, ahí sentados, narcotraficantes, y eso se sabe ahí, porque es público el récord. ¿No? A esa gente leen el versículo, tenemos la mente de Cristo, y todo el fornicario y el hijo del diablo ahí levantando la mano, ¡ay, tenemos la mente de Cristo! Yo lo he visto. Y yo digo, este tipo cree que tiene la mente de Cristo. Y va con la mujer del vecino a fornicar y adulterar. Y tiene la mente de Cristo, sí, porque el otro envanecido, como el que tiene cara de cerdo, ¿cómo se llama este hombre? Dios mío, este que vive en Miami, el de la iglesia más grande que se reunió con Donald Trump. No voy a mencionar su nombre. O sea, tiene hijos por acá, tiene hijos de la otra, pero él es el tremendo apóstol. Tenemos la mente de Cristo y sí, viene un demonio y se lo echa afuera. Es gran cosa, como si Dios no supiera que su nombre es su nombre
y que los demonios reconocen su nombre, y el que cree que hay poder en el nombre de Jesús, pues los demonios tienen que obedecer. Gran cosa. La gente se confunde y se fascinan, son hechizados, porque wow, el gran siervo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿En dónde estamos? Estamos en Colosenses para hablar de lo que no se habla, para hablar de Tíquico, para hablar de Onésimo, para hablar de Jesús llamado el justo, para hablar de Epafras, para hablar de estos siervos de Dios. ¿Cuáles son estos siervos de Dios? Siervos ¿por qué? ¿Por qué siervo? Porque era un hombre dedicado a la oración, encarecida por esta gente de Colosas en sus oraciones. ¿Para qué? Para tres cosas: para que la iglesia esté firme, para que la iglesia esté perfecta y para que la iglesia esté completa en todo lo que Dios quiere. ¿Dónde están esos siervos de Dios? Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Tengo testimonio, hay siervos y siervas de Dios que están preocupados por nuestros hermanos en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Costa Rica. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay hermanos, hay siervos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Acá hay un ejemplo de Demas. En ese momento que escribía Pablo la carta, como dice en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, que era un apóstol por la voluntad de Dios, no porque le dio la gana a Pablo de ser apóstol. Y el hermano Timoteo les escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ay, que pues no hay santos. Los pecadores se van. O sea, ¿dónde la Biblia dice que los pecadores van al cielo? O sea, no, que todos somos pecadores. Bueno, te doy noticias, los pecadores no heredan el reino de los cielos. O sea, eso duele, sí, pero da vida. Y hay suficiente testimonio de gente que ha escuchado la palabra que predicamos, la palabra de verdad. Hay suficiente testimonio para que ellos den el testimonio y digan: eso es cierto, yo estaba perdido y he sido hallado, estaba muerto y he revivido. Gloria a Dios por eso, porque predicamos la verdad sin filtros, predicamos la verdad porque somos siervos de Dios y no pretendemos agradar a los hombres. Mi cara es larga, fastidia, da ira. La otra vez una hermana, aquí está de testigo, mi esposa, llorando me pidió perdón. ¿Por qué? Porque cuando su esposo estaba convertido y ella escuchaba a su esposo escuchando a este quien les habla, oh, mira, ve, ya vas a escuchar a ese sonsonete. Y la hermana, yo no sabía que me decía eso, porque yo qué sé, pero llorando me pidió perdón. Yo dije: hermanita, pues ya estás perdonada, no te preocupes. ¿No? O sea, que hay gente que cuando me mira duele la palabra, no es causa de gozo, hermanos. Lo sé, pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué palabra? ¿A qué predicación quieres escuchar? La palabra de Dios es la que da vida. ¿A dónde vamos a ir? Porque las palabras de Dios son las que tienen vida eterna y esa es la que queremos. Y yo me sujeto a esa bendita palabra de Dios y yo también soy disciplinado con la palabra. Y hermano, ¿quién te disciplina? Hermano, créeme, aquí tengo a mi esposa a mi lado, tengo a mi hijo y tengo un hermanito pequeño por allá. Donde quiera que un hijo de Dios es enviado en el nombre del Señor, esa palabra dice: cualquier pequeño, si yo envío a un niño y viene en mi nombre, estoy yendo yo con mi palabra. Así que cualquiera que reciba a un niño, me recibe a mí, dice el Señor. Entonces, estamos en el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, ¿qué pasó con Demas? En un momento cuando Pablo escribe esta carta, pues estaba con él. Y miren lo que pasó con Demas, que era un colaborador. Era un colaborador, Demas. ¿Dónde está eso? Filemón capítulo 1:4. Vamos a verlo. A ver. Filemón 1:4. ¿Qué dice? A ver. Filemón es
Filemón, que viene después de Tito, ¿no? Sí, Filemón está allí. Antes de Hebreos. Perdón, 1.24, el versículo 24. Bueno, cuando las salutaciones finales. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Aquí está, Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién era Demas? Eran sus colaboradores. Ok, lo menciona en Filemón, que era un colaborador, lo menciona en Colosenses, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con este hermanito Demas? Segunda Timoteo capítulo 4, ¿qué pasó con Demas? Bueno, miren lo que pasó con Demas. A ver, vamos a leer el contexto. Pablo le manda una carta a su discípulo Timoteo y le dice en el capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a Timoteo en el versículo anterior que predica la palabra, Timoteo, enséñala, predícala a tiempo y fuera de tiempo. Dale lo más que puedas a tiempo, redarguye, hasta la palabra redarguye, amonesta, resontra, exhorta, ¿no es cierto? Reprende. ¡Wow! Hay que reprender a los hermanos. Pues lee la palabra. Su pedazo de neófito. Reprende. Exhorta. ¿No? Entonces, cuando uno exhorta, cuando uno reprende, cuando uno amonesta, hermano, el que no ama a su hermano no le ha visto a Dios. Y el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente. Dios mío, pero ¿qué le pasó a este neófito? Lee la escritura. Aprende. Leamos la escritura juntos. Bendito sea tu nombre, Señor. Timoteo, predica, reprende, exhorta fuerte, con paciencia y doctrina. ¿Sabes por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sí, porque va a venir un momento que ya no hay YouTube, ya no hay canal, ya no hay nada. Entonces va a venir lo que va a venir. Y entonces ahí vas a buscar qué dirá Dios. O sea que sí, porque no tienes al Espíritu de Dios, ni puedes escuchar la voz de Dios dentro de ti, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo no soy guiado por sueños, hermanos. No soy guiado por visiones, hermanos. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Soy guiado por la palabra más fiel, por la palabra profética que esta palabra. Soy guiado por la palabra de Dios. Es la palabra bendita del Dios Altísimo que permanece para siempre. A mí no me cuentes lo que soñaste. A mí no me cuentes tu visión. La puedo escuchar. Será para confirmar. Pero el Espíritu de Dios es el que nos guía. La palabra de Dios dice exhorta, reprende, redarguye. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán. Y no podrán encontrar. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. Oh sí, maestros como locos. Muchos. Se amontonarán uno y otro de todo color. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Conforme a su opinión, conforme a lo que ellos sienten, conforme a lo que a ellos les parece, pero no conforme a la verdad de la palabra de Dios, que corta, parte el espíritu, parte el alma, parte los tuétanos y es fuego consumidor. Así que no me vengas a mí a impresionarme que no tengo amor, porque hay que amar al hermano. ¿Dónde está en la escritura? Que yo tengo que hacer lo que me da la gana. Yo tengo que hacer lo que está escrito, lo que demanda Dios y lo que es bueno delante de Dios. El que siembra discordias entre hermanos. 6 cosas aborrece del Señor y aún 7 abomina su alma. El que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. Que no me vengas aquí a enseñar lo que tengo que predicar y enseñar. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Toda esta gente se va a amontonar donde un montón de maestros que van a hablar de sus propias ideas, de su propia concupiscencia, van a mirar videos, van a aprender, van a copiar versículos y van a dar su enseñanza. Enseñanza que no da vida a nadie, enseñanza que no hace convertir los corazones a nadie. Oh sí, pero echan fuera demonios. Y por eso creen que ya Dios aprobó el cielo. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios, porque echa fuera los demonios, está muy contento contigo? Él mismo dijo, en aquel día me dirán, Señor, hice milagros, eché fuera demonios. El Señor dijo, nunca te conocí, nunca te conocí. Apártate de mí. O sea que ya quítense esa idea de que echar fuera demonios significa que Dios te aprueba, de que Dios está contigo. Ya quítate esa idea de una vez. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y qué va a pasar cuando escuchen a estos maestros que se van a escuchar conforme a su competencia? Eso es lo que va a pasar. Se apartarán de la verdad. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya, al cuento, ¿no? Pues antes éramos ángeles. Vaya. Ok. Vete a convencerlo. No hay que... La Torá, el Shabbat. Bueno, vaya para allá. Ya, vaya para allá. Vaya para allá. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Por qué aflicciones hay que soportar? Sí, pues porque verdaderamente hay aflicciones innecesarias, pero hay que sufrirlas, hermano. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y miren lo que sigue. Procura venir a verme pronto, Timoteo. ¿Saben por qué? Porque Demas, el que era colaborador mío, me ha desamparado. O sea, Demitas no era un hermano fiel. Desamparó al apóstol. Apóstol que tenía comunión con Dios. Apóstol que estaba haciendo la voluntad de Dios. Apóstol suficiente y claro para que el mundo sepa que era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Demas lo desamparó. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Se fue a otro lugar porque le dio la gana. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¡Wow! ¿Y qué pasó con Alejandrito? Bueno, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Me ha causado muchos males. O sea, me ha dañado. El Señor le pague conforme a sus hechos. Oh, o sea que, ¿qué significa esto? Que dentro del reino de Dios pasan estas cosas, pueblo de Dios. Pasan estas cosas. Estamos leyendo lo que no se lee mucho. Estamos leyendo la dinámica que sucede dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios. Pasan que hermanitos que eran colaboradores lo desamparan a uno. ¿Qué es lo que pasa? Que Alejandritos, en los caldereros, causan muchos males. Guárdate tú también de Alejandro, dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, ¿cómo Alejandro le causó muchos males al apóstol de Jesucristo? Pues oponiéndose a lo que el apóstol hablaba. Simplemente se opone, no, me opongo. No me parece. Y dale. O sea, Dios mío. Pablo le tiene que decir, apártate también de este tipo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos los que... Me dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, que es lo más importante. A ver, pues que desamparen todos, pero que el Señor no nos desampare. Lo más importante es que el Señor esté con nosotros.
Asegurémonos que estamos aprobados por el Señor. Eso es lo más importante. Pero el Señor estuvo a mi lado, no me desamparó, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, porque querido pueblo de Dios, es hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo. La batalla es constante, la guerra es constante hasta el final. Hasta el final tenemos que perseverar, hasta el final tenemos que guardar la fe, hasta el final tenemos que guardar la limpia conciencia, hasta el final tenemos que ser fieles hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Y el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. O sea, la iglesia está en las casas, hermanos. La casa de Onesíforo, la casa de Priscila y Aquila, la iglesia que está en su casa. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Por eso tu hermano Trófimo estaba enfermo. Hay cristianos que se enferman. Hay cristianos enfermos para los que predican otra cosa media rara. Hay momentos que hay enfermedad. ¿Dónde hay Biblia para decir que los cristianos se pueden enfermar? Pues Filipenses capítulo 2, 27, para los que quieran estudiar. Primera de Timoteo 5, 23. Segunda de Corintios 11, 29. Gálatas capítulo 4, del 13 al 15. Y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20. Cristianos enfermos. Apunten todos esos versículos que les he dado. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Qué significa todos estos hermanitos? Erasto, Trófimo, Éubulo, Pudente, Lino, Claudia. Hermanos, estamos nosotros. Esta comunidad en honor a la verdad, la iglesia que el Señor está levantando en esos últimos tiempos, está llena de hermanitos, está lleno de Trófimos, está lleno de Timoteos, está lleno de Erastos, está lleno de Óbulos, de Pudentes, de Lino, de Claudias, está lleno de Filemones, está lleno de Tíquicos, pero también hay Alejandros y Demas. Hay que aprender eso, iglesia. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de Juancito, de Marcos, el sobrino de Bernabé. Hechos capítulo 12, versos 11 y 12. Hechos capítulo 12. Vamos a ver, versículo Hechos 12, 12 dice, habiendo considerado esto, llegó a casa. Y este es el contexto donde, acuérdense, Pedro es puesto en la cárcel, el Señor manda a sus ángeles, lo liberta, va a una casa donde estaban orando por Pedro. Y esa casa era de una hermanita llamada María. Versículo 12. Esta María era la madre de Juan. Justamente este Juan llamado Marcos era el sobrino del apóstol Bernabé. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. No era María la madre de Jesús, por si acaso, ni los hijos de Zebedeo. Entonces otra María. Era un nombre muy común, Miriam. A casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Muchos estaban reunidos. ¿Qué vemos acá? Que esta sierva de Dios ponía su casa para que la iglesia venga y se congregue para orar. Para orar. ¿Ok? Entonces ahí vemos la historia de un tal Juan, hijo de María, que ponían y abrían su casa para orar. Ya dijimos que Juan, por sobrenombre Marcos, era sobrino de Bernabé. Capítulo 12 de Hechos
lo dice, eran servidores, como dice Colosenses capítulo 4, 10, el 2 Timoteo 4, 11, eran servidores. Ahora, ¿qué pasó con estos? Pues el capítulo 13, de Hechos 13, verso 13, ¿qué dice? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, pues lo dejó a Pablo, no fue fiel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El capítulo 15, en el capítulo 15, verso 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, al apóstol Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a un infiel, a uno que no se podía confiar. No le parecía bien, no estaba de acuerdo llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia. O sea, cuando necesitaban ayuda, cuando necesitaban un momento difícil, justo se largan. O sea, y hay algunos así que cuando nosotros hemos pasado pruebas, pues se largaron. O sea, ¿dónde están mis hermanos cuando yo pasaba pruebas? O cuando David estaba en ese momento atribulado y huyendo de su propio hijo Absalón. ¿No? El otro Absalón que se acostó con las concubinas de su padre, imagínense. Y el otro David humillado, huyendo, y el Simei tirando piedras y arrojando y maldiciendo. Le dijo a Salomón su hijo, yo sé que Dios te ha dado sabiduría, y este Simei me ha maldecido, así que Señor te conceda para que este hombre no descienda a la sepultura con paz. Tú sabrás lo que tendrás que hacer. Y bueno, Salomón le dijo a Simei, mira, Simei, tú fuiste malo con mi papá, lo maldijiste bastante, así que vete a esa tierra de refugio, pero el día que salga ese día mueres. Pasaron 3 años, el tipo se le olvidó, salió y se fue, como dijo el Señor. El Señor tarda, pero no olvida. A Dios no le gusta gente que hable mal y maldiciente, hermanos. De un ministro de Dios, eso es verdad. Tienes que discernir. A ver, ¿qué pasó con este hermanito? Pues vamos a ver lo que pasó. A Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, no había ido a servir al Señor. Y hubo tal desacuerdo, miren, tal desacuerdo entre ellos, entre los 2 apóstoles, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro, hermanos. Bernabé tomando a Marcos, o sea, decidió tomar a su sobrino y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió con una diferencia. Encomendado por los hermanos, encomendado por la iglesia, encomendado con la bendición del pueblo de Dios. Pues Bernabé y Marcos se largaron, pues no les pareció ir con el apóstol Pablo, está bien. Pero la iglesia encomendó a Pablo, o sea, Pablo se somete y se humilla, el apóstol del Señor Jesucristo se encomienda a los designios de Dios y es encomendado por la iglesia, por los hermanitos, por los pequeños, por los hermanos. ¿Y cómo lo encomendaron? A la gracia del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre, ahí que comienza sus viajes, llega a Derbe, a Listra, y ahí que conoce al famoso discípulo Timoteo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, pueblo de Dios? Estamos aprendiendo que dentro de la iglesia, de lo que sucede, vamos a encontrarnos ciertos discípulos. Vamos a encontrarnos con Alejandros que se oponen a lo que hablamos. Vamos a encontrarnos con Demas que nos desamparan, nos dejan solos. Vamos a encontrarnos con esas cosas, querido pueblo de Dios. Se apartan del ministerio.
Otro ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 1:15, vamos a encontrarnos con Figelos y Hermógenes. Segunda de Timoteo 1:15. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:15? Vamos a leerlo desde... Dice del 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo? Por medio de las buenas noticias del Evangelio, del cual, miren lo que dice el apóstol, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, tenía un triple ministerio. Era evangelista, era apóstol y era maestro. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque pueblo de Dios es hasta el final. Es hasta el último, hermanos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El apóstol Pablo, que hablaba de parte del Señor, daba palabra, daba enseñanza, daba predicación, daba ministración. Y él decía que retengamos la forma de las sanas palabras, no las tuerzas, no las cambies. Retén la forma, que no se distorsione la palabra que uno enseña, pueblo de Dios, que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito. Otra vez habla del depósito. Ese depósito es una palabra paracatateque, que significa fideicomiso, encomendado. Es un fideicomiso, es un enganche, es un depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, wow, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Wow, todos los que están en Asia. ¿Es posible eso? También es posible. O sea, hay los asiáticos, que todos los abandonaron, de los cuales entre ellos está uno famoso llamado Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa, o sea, de la iglesia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, ¿no? Buscó al apóstol, ¿dónde está? Porque vino a socorrerlo, a confortarlo, a ayudarlo, a ministrarlo. Lo buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que hay en misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. O sea, en otras palabras, hermano, todo lo que hacemos es para aquel día. O sea, que la fidelidad, el verdadero amor no fingido, la limpia conciencia, el ser fieles, no traicioneros ni hipócritas, hermano. O sea, es hasta el final. Y todo Pablo siempre lo relaciona a la fidelidad de los hermanos. Siempre es para aquel día, que el Señor le paga aquel día. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, Onesíforo. Pero, pues Figelo y Hermógenes que me desampararon y todo. Pues yo no voy a orar por Figelo. O sea, yo quiero orar por Onesíforo. Concédale al Señor que persevera hasta el fin, hermanos. Y la carga que Dios pone a este siervo que está aquí hablando es por la iglesia del Señor que nos ha entregado para apacentar y que Él ganó con su propia sangre. Los que han entrado a la comunidad en honor, la verdad, porque conocieron la tierra plana y que, wow, la tierra plana y la tierra plana. No necesariamente, hermano, no me interesa.
No me interesa en absoluto, gloria a Dios porque la verdad la tierra plana, pero mucha gente ha entrado a nosotros porque, ellos también creen en la tierra plana. Sí, creemos en la tierra plana, pero el problema es que también creemos que hay que arrepentirse y no pecar más. O sea, ahí ya, no, hasta ahí nomás, hermanito, porque a mí me gusta masturbarme, me gusta ver pornografía. Entonces, ¿qué hacemos? No, hermano, no, Felipe es muy exagerado. Entonces, hermanito, vaya pasando para allá. Gente que tiene su trato personal con Dios de hace años y años y años y están ahí dando vueltas y vueltas hasta que se encuentran con la verdad y les gusta y también se unen a nosotros. Vayan pasando para allá, hermanos. No necesitamos esto. Estamos ahorita en una vestidura pastoral, hermanos, sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Fuimos llamados para ser apóstoles, sí, hemos sido llamados para poner fundamentos, sí, pero el Señor nos ha vestido para pastorear y apacentar. ¿Hasta cuándo? No lo sé, hermano, soy siervo del Señor. Yo no puedo salirme de lo que estoy haciendo. Hermano, ¿por qué no predica con sus enseñanzas y con sus videos? Que, hermano, yo lo quiero hacer, pero el Señor me tiene aquí, hermano, enganchado con la grey, enganchado con las ovejas, con las perniquebradas, con las manchadas, embarradas, cambiando pañales. O sea, hermanos, el Señor me tiene aquí. ¿Y qué puedo hacer? Decirle al Señor, yo tengo una mejor idea, Señor. Y el Señor me va a decir, ¿y qué le pasa? Le doy la gloria a Dios porque le decía a mi esposa hace una semana, le decía unos días, veo que la iglesia ha madurado, que ha crecido. ¿Cómo sé eso? Porque escucho las oraciones que hacen, escucho la intercesión que hacen, escucho cómo adoran a Dios. Y digo, Dios mío, veo el crecimiento de tu pueblo y te doy la gloria, Padre, porque sé que tú me has llamado, al igual que el apóstol Pablo, para presentarte una iglesia gloriosa, sin mancha, para presentarte Señor, una virgen pura para Cristo. Sé el llamado que tengo, hermanos, y eso duele. Hay que limpiar, hay que cortar ramas, duele. Pero bienaventurados los hijos que soportan la disciplina, porque si no la soportan, entonces son bastardos y no hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús por la disciplina. Y el nombre que se me viene ahí, pues hay hermanitas que puedo citar sus nombres y hermanos a la que les hemos hablado con firmeza, con fuerza, con dolor, nos ha dolido, pero gloria a Dios que han soportado y el Señor las ha levantado más arriba. Y luego llegará un momento que otra prueba más, son probados, dice la Biblia, y una vez que sean irreprensibles, el Señor los levanta más. Porque así es el principio en el reino de Dios. ¿Quién quiere ser el mayor? Siempre le hago broma aquí en mi casa. Porque a veces me pongo a servir, a lavar y, ay, pero pastor, siéntese. No, yo estoy sirviendo, lavando y todo. Ok. Y no lo hago por hacerlo, sino porque me sale natural. Pero hago la broma y digo, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Pues vaya, sea el esclavo, vaya a limpiar los platos. O sea, si alguien quiere ser el mayor en el reino de los cielos, hermanos, tiene que ser servidor de todos. Así que ahí los hermanitos que están escuchando, ¿quién quiere ser el mayor? A ver, mejor no levante la mano, hermano, que el Señor te dé un puestito por ahí nomás, pero que si tú quieres ser mayor vas a tener que, mejor no te voy a decir lo que tienes que hacer, hermano, porque va a ser bien humillante. Pero ¿por qué Dios le gusta humillar? Porque Dios tiene en su corazón levantar hasta lo sumo. Porque ¿qué confianza va a tener en alguien que no soporta la humillación? Porque cuando se crea que está arriba, se va a envanecer y dice, no. Este tiene que aprender. El que se ensalza será humillado. El que se humilla será exaltado. Son principios eternos que no pueden ser cambiados. Así que, ¿quién de ustedes quiere ser mayor de los cielos? Vaya y lávele los pies a todo el mundo. Y vaya a servir a todo el mundo y póngase a orar por todos los siervos día y noche. A ver, ¿puedes hacer eso? No, entonces quédate quieto. Deja de estar hablando tanto. ¿Quieres ser mayor? Ven a mi casa a trapearme los pisos. A cocinarme. A ver. Ay, pero ¿qué se cree, pastor? Bueno, te lo digo para que veas el nivel donde estás. ¿No lo puedes hacer? Qué bueno que no lo puedas hacer porque no me interesa esa clase de servicio. El servicio tiene que ser por amor, con gratitud, con lágrimas. Examina cuántas veces la iglesia lloraba con lágrimas. Cuando se abrazaba al cuello de Pablo y lloraban y lloraban. Eso lo experimentamos una y otra vez con nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque a ese nivel estamos, en el nivel
del Espíritu de Dios, de transparencia con ósculo santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que todos aquellos que todavía no han encontrado un pastor, pues el problema que, como dice la palabra de Dios en Corintios, aleluya, vamos a leer Corintios, Dios mío, que me estás poniendo ese pasaje. ¿Dónde está, pueblo del Señor? A ver, los bereanos, ¿dónde está esa escritura? Aleluya. Mientras van buscando la escritura, hermanos, no damos, dice en 2 Corintios capítulo 6, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, pero también en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos por los hijos de Dios y por todos aquellos que han nacido de nuevo, como moribundos, mas he aquí vivimos, como más castigados, no como muertos. Ay, que el pastor Felipe se fue, que estaba enfermo, que está con el otro. Sí, seguro, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea el pueblo de Dios, benditos sean todos aquellos que han sido llamados por Él. A ellos he sido encomendado a que sean guardados irreprensibles, fortalecidos, firmes hasta ese día, porque esa es mi gloria, esa es mi paga, que vosotros permanezcáis hasta el final. Esa es la gloria con que Dios me recompensará, que ustedes permanezcan hasta el fin. Por eso hablo con firmeza, por eso hablo con pasión, porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Y si tengo que gritar, si tengo que exhortar, si tengo que amonestar, si tengo que redarguir, lo hago. Y a todos los neófitos que se han levantado contra mí, no los necesito en mi vida más. Apártense de mí y sigan su camino. Y eso incluye a todos los envanecidos que nunca están con nosotros. Que lo único que hablan es hablar. Y son patéticos. ¿Dónde está ese versículo que dice que se comparan consigo mismos? Pero estos se miden a sí mismos, se comparan consigo mismos y no son juiciosos. ¿Dónde está eso? Está en Corintios, yo sé que está en Corintios. A ver si me ayudan a buscar eso. Aleluya, esa es la palabra del Espíritu de Dios que da, pero bueno, no nos hemos memorizado los versos, los números de las sociedades bíblicas, pero la palabra de Dios la tenemos en el corazón. ¿Dónde está eso, hermanos? Pero estos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Dónde está eso? Creo que 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. 10, 12, ahí está diciendo Fabricio. 2 Corintios ¿qué? 10, 12. ¿Será ese? Ok. ¿Quién dijo eso? Fabricio. Fabricio, muy bien. Así va preparando a la iglesia, el Señor a su iglesia, para que estén afilados con la palabra de Dios. Y ahí Fabricio es un joven de Perú que bautizamos. También bautizamos a Clara y 2 jóvenes que fueron humildes en querer hablar con nosotros porque quieren casarse. Y lo digo públicamente, hermano, porque ya tienen que saber. Porque esa es la manera correcta de hacer las cosas transparentes delante del Señor. Entonces, el problema es que 2 jóvenes se tienen que enfrentar a las bocas que hablan por atrás, pero Dios sabe que se están haciendo las cosas limpias delante de Dios y los felicito, porque así es como se hacen las cosas.
delante de Dios y en la presencia del Señor. Así que, 2 Corintios capítulo 10, el título de las sociedades bíblicas, dice: Pablo defiende su ministerio. Yo borraría esa tremenda idea de las sociedades bíblicas, ese título, porque él está hablando allí que aunque anda en la carne, no milita según la carne, sino que las armas son poderosas para destruir fortalezas, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En ese contexto dice: miráis las cosas según la apariencia. Le está hablando a los corintios, que eran medio carnales. Ustedes miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, sí, tú crees que eres de Cristo, que eres un ministro y un siervo, ok. Dice, bueno, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, dice el apóstol. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción. O sea, querido pueblo de Dios, si nosotros hablamos con firmeza, con pasión y exhortamos la manera que hacemos y la autoridad que tenemos ha sido clara delante del pueblo de Dios, dice, la cual el Señor me ha entregado para la edificación, no para destrucción. ¿Y cuántos pueden dar testimonio que ustedes han sido bendecidos por la palabra fuerte que hemos predicado? Pues si quieren pueden compartir y que escuchen ahí todos esos demonios que están por ahí también escondidos. Hay unos cuantos ahí también que no les gusta que hablen. ¿Por qué? Porque saben que pronto los echamos fuera también. Entonces, el Señor nos dio eso para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos, y aquí viene la palabra, no nos atrevemos a compararnos. Y quiero que sepan, hermanos, que yo no me atrevo a compararme con fulano de tal, con el hermanito. Yo no me comparo con nadie. A contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, ¿no? Se ven al espejo, se ven bien, suenan bien. No, me parece que estoy lindo. ¿No? Tengo una tremenda enseñanza que se la copia a alguien. Ok. Se miden a sí mismos por sí mismos. O sea, ellos mismos se miden y se comparan consigo mismos. Pues no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, por metrón, para llegar también hasta ustedes. O sea, hemos llegado a Chincha, bendito sea Dios por esas 8 almas. Hemos llegado a Cali, Colombia, bendito sea Dios por esas almas. Hemos llegado a Buenos Aires, bendito sea Dios por esas almas. Hemos llegado a México, bendito Dios por esas almas. Hemos llegado a Costa Rica, bendito Dios por esas almas. Hemos llegado a España, bendito Dios por esas almas. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. No voy a meter en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Entre vosotros, hermanos, no necesitamos ser engrandecidos entre nadie más, porque no lo van a entender y no nos importa los demás, sino aquellos a quienes hemos llegado con la palabra y han nacido de nuevo por la sangre del Señor y por el Espíritu Santo, han sido lavados, santificados y justificados. En el nombre del Señor y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Eso es lo que nos interesa. Así que, y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para
gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, no nos vamos a meter en la obra de otro. Qué fácil estar predicando a los hermanitos que ya le hemos predicado. Qué fácil. Vaya a ganarse sus propias almas. Predica, sale a la calle, enseña y que se conviertan, que abandonen sus pecados, que sean trasladados de las tinieblas a la luz y entonces pastorea, entonces ministra, entonces echa fuera demonios, entonces bautízalos en el nombre de Jesús. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que podemos gloriarnos. Sí, gloríate en el Señor. En conocerlo, en entenderlo y en escuchar su voz y el saber lo que está pasando. Porque Dios es Dios y sigue hablando. Pero no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Repito, el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alabe. Bendito sea tu nombre. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Ay, Dios mío, el pastor Felipe está celoso. ¿Quién soy yo para no repetir las palabras del apóstol Pablo? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y podría seguir. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¡Wow! ¿Dónde dice eso? 1 Timoteo 5:17. A ver. 1 Timoteo 5:17. Los que persisten. 1 Timoteo 5:17. A ver. ¿Qué dice? Así es. 5:17 al 20. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Creo que esto no está ahí. 17, 5:19, Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por ti. 24 y 25. Estoy mal. Yo estoy leyendo el 6, perdón. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien. Y aquí estamos hablando de gente que algunas de ellas se han apartado en pos de Satanás. ¿Dónde dice eso? Bueno, ahí, versículo 15. Algunas ya se han apartado en pos de Satanás. O sea que es posible que hermanitos y hermanitas se vayan en pos de Satanás. Pues ahí léanlo. Versículo 15. Hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dignos de doble honor. ¿De qué está hablando? Pues lee el siguiente versículo. No está hablando que le des ay, qué lindo predicas, hermano, qué lindo el hermano, ay, qué lindo. No. Está hablando de que le des comida, que le des tu vida, dinero. Sí, ofrenda. Sí, porque hay que predicar la verdad tal y cual, hermanos. Porque hay algunos que se creen más espirituales que Dios, que se creen más santos que Dios, y que se creen más misericordiosos que Dios. Acá hay que predicar la verdad tal y cual es. Cuando dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, sean dignos de doble honor, está hablando de que si alguno te da lo espiritual, no es gran cosa que le den lo material. De eso está hablando. Versículo siguiente. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, está hablando de ese tema. Porque cuando hablamos la verdad tal y cual. Y no tenemos
ningún problema de enseñar y hablar la verdad. Benditos sean aquellos que ofrendan, que nos mandan su ayuda, y Dios tenga misericordia de alguno que se ha atrevido a decirme que Felipe deberías vender tus chaquetas y dárselas a los pobres. Y que qué feo que hayas puesto tu aviso de... Dios mío, ¿y este pobre infeliz quién es? O sea, no conoce la Escritura, no conoce a Dios en absoluto. Como si estuviéramos nosotros pidiendo dinero y haciendo de ustedes mercadería para enriquecernos, hermanos, por favor. La iglesia tiene discernimiento. Pero tenemos que hablar la verdad. Los ancianos que gobiernan bien, los que trabajan, enseñar y predicar, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa doble honor, hermano? Pues eso, el obrero es digno de su salario, de eso significa. Para los que no les gusta ese temita. Y nosotros no queremos absolutamente ninguna ofrenda de que provenga de alguien que quiere dar por obligación y tristeza, jamás y nunca. Ni por obligación ni por tristeza, no la queremos, no la necesitamos, quédatela tú. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¡Wow! 2 o 3 testigos. Y la gente escucha algo de mí, el pastor Felipe, que esto, que el otro, el hermano Daniel. Y vaya que empiezan a hablar. ¿Dónde está eso, hermanos? Por si acaso mi hijo Daniel es un anciano. Pues no parece, no tiene canas, pero de acuerdo a las escrituras es un anciano constituido por Dios. Es un ministro de Dios. ¿Quién lo eligió? El Señor. No fue mi idea, hermano, no porque es mi hijo, porque alguna gente cree en mi hijo, no. Y él lo sabe, Daniel sabe, esa verdad la sabe muy bien él, que aquí no porque es mi hijo, él sabe muy bien que aquí no hacemos acepción de personas. Así que respeten a los que tienen que respetar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en oponerse, como Alejandrito, al que le causa muchos males a Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. A ver, ¿qué me dice Daisy con esa palabra? Ahí les Repréndelo delante de todos. ¿Eso está bien hacer eso? A ver, los que se creen más misericordiosos que Dios, eso que hablan del amor, pues repréndelo delante de todos. O sea, a ver que los sabios, los escribas de este mundo, ¿cómo concilias esta palabra? A los que persisten en embarrarla, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, porque estamos en la presencia de Dios, sabemos que estamos dentro del reino de Dios y hay ángeles que ejecutan la palabra de Dios. Y Pablo los pone por testigos, que guardes estas cosas sin prejuicios, dice el apóstol a Timoteo, sin prejuicios, sin hacer distinción, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados, escuchen esto, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, hermanos, se nota muchas veces la embarrada de algunos. Es como un niño que recién está aprendiendo a ir al baño, ¿no? Y viene y cuando lo vemos caminar, se da la vuelta el niño y le vemos una mancha ahí en el trasero, o sea, y toda amarilla. Pues, bueno, el nieto del niño se ha embarrado, pero él feliz caminando como si nada hubiera pasado. Entonces se nota que se embarró, él no se da cuenta. Entonces los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, pero hay otros más sofisticaditos, ¿no? Esta la inmundicia la tienen escondida adentro, no se nota, no hay mancha, no hay nada, pero están apestando por dentro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. O sea, los frutos se ven. ¿Cuál es tu fruto, hermano? ¿Produjiste división, confusión,
temor, eso es lo que causó tu tremenda enseñanza, eso es lo que causó tu tremenda exhortación o lo que sea que hiciste. Dice, mas otros se le descubre después, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera tampoco no pueden permanecer ocultas, querido pueblo de Dios, no pueden permanecer ocultas, salen a la luz. En Tito capítulo 1:13, voy terminando, a ver. Capítulo 1:13, Tito. Miren, palabra de Dios, estamos enseñando. Tito capítulo 1. Tito como que se me escapa siempre porque una hojita. ¿Dónde está Titito, por favor? Tito. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Wow. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, oh sí, hablan de Dios por arriba y para abajo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es el versículo que quiero hablar? El 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos delante de todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que voy a terminar, tengo más, pero yo creo que está suficiente Voy a terminar con las palabras finales con que habló el siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y miren lo que dice Tito, la carta de Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, o sea, un verdadero hijo, un hermano fiel, y termina la carta diciendo, versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, Tito. ¿Cómo dice? Todos los que están conmigo. O sea, que habían unos que no estaban con Pablo. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Ay, hermano, que Pablo saludaba solamente a los que le amaban. Bueno, pues así dice la palabra. Saluda a los que nos aman en la fe. Saludo a los que nos aman. Y hermano, y a los enemigos, porque la Biblia dice que ama a tu enemigo. Ay, Dios mío, ya empezaron los escribas y los doctores. O sea, escuchan cantar el gallo, como decía mi papá, pero no saben dónde cantó el gallo. El gallo está cantando, pero no saben si está allá. O sea, escucharon cantar al gallo, pero no saben dónde. He concluido, querido pueblo de Dios. Voy a dejarles con